Bueno, buenas tardes. Estamos ya en la última sesión. Como sabéis, han sido 4. ¿Se os ha pasado rápido, corto? ¿Queríais más? ¿Queréis más, no? Más. 4 son pocas. Al final se valoran cosas, se ven cosas, pero no vemos ni un tercio más o menos de lo que estaría bien para tener una idea global, en este caso, del debate. Última sesión, y como os dije el otro día, tenemos el 12 y el 13, la liga de debate, que será a la tarde del 12, a la tarde del 13, aquí en este edificio, y que es una oportunidad muy buena para poner en práctica lo que habéis aprendido en estas sesiones y en las anteriores. Así que si estáis dudando, pensáis que no es para vosotros, luego cuando vais a verlo, de repente veis que hay gente que no ha venido a ninguna de estas aulas, que entre nosotros lo hacen mal, porque no, pero tienen ganas de hacerlo y aprenden mucho. Entonces es una pena que gente que tiene interés, como vosotros que habéis venido aquí y habéis podido practicar, pues bueno, no aprovechéis esa oportunidad, que no deja de ser una continuación de esto, encima bastante más divertida, con más tensión y está bien. Luego al final de la clase hablaremos un poco más de eso. Estas han sido, o vienen siendo, las cosas que hemos visto. La semana pasada vimos refutación y evidencias. ¿Qué destacaríais de la semana pasada en cuanto a refutación? ¿Qué vimos? ¿Qué era la refutación o qué es importante para refutar? Escuchar. ¿Cuántas maneras había de refutar? 2 y una combinación. Sobre todo podemos atacar el contenido, o sea, las partes, la información, las evidencias que componen ese proceso argumentativo que vamos a refutar, y también podemos hacer el razonamiento. Podemos atacar el razonamiento, que muchas veces es más fácil de atacar el razonamiento que los datos. Los datos es difícil pervertirlos mucho, son datos y ya está. Lo que sí podemos es llegar a conclusiones absolutamente equivocadas, y estos días lo estamos viendo en los medios de comunicación, que es habitual ya, pero estos días quizá con más intensidad, ¿no? O sea, ves un dato y de repente llegan a una conclusión, otro medio igual llega a otra conclusión, luego en tu casa tú llegas a otra y dices, ¿y quién tiene la razón? Bueno, normalmente fallamos en el razonamiento porque no lo hacemos bien. Y vimos también las evidencias. ¿Qué destacamos a nivel de evidencias? ¿Qué era importante cuando vamos a coger una evidencia, buscar una evidencia? La fuente, ¿no? Ir a la fuente, ir al origen, donde se generan los datos. No son los medios de comunicación generalmente, y sí son otros organismos oficiales, estudios que se hacen, generalmente tienen mucho que ver con organismos oficiales, que son los que recapitulan los datos y al final son la fuente de lo que pasa. Entonces, importante con las evidencias ir hasta el final porque tendremos menos distorsión en los datos. Hoy, como os digo, última sesión, cuarta ya, vamos a ver 2 cosas, normas y actitud. En normas no me voy a detener prácticamente nada, porque simplemente, cuando digo normas, que rigen, en este caso, el debate académico, que es lo que haremos el mes que viene. Simplemente os invito a que entréis a ese enlace, no os preocupéis porque os lo pasaré ahora en un rato por el grupo de WhatsApp, os llega. Es un enlace que está también accesible en la Universidad de La Rioja y donde se detalla todo lo relativo a la competición. Cómo es, qué tiempos tiene, qué sanciones hay, qué premios hay, que también hay. Bueno, todo lo que es la norma no merece la pena que le dediquemos aquí mucho tiempo, tampoco que no le vamos a dedicar más que esto que estoy diciendo ahora, pero sí que tenéis que entrar, ver los documentos que hay, es poca información, pero bueno, no lo dejéis pasar. Y el que diga, yo no voy a ir a la liga, pues que se lo lea, porque igual se convence así. Sobre todo cuando vean la parte de abajo que hay premio en metálico. No debería ser ese el argumento para apuntarse, pero ahí lo dejo. Sujeto a retención, pero aún así sigue saliendo positivo. ¿Qué horario tenía? No está definido, pero será a la tarde y nunca antes de las 4. Normalmente suele ser de 4 a 8... de 4 a 7, o sea, en ese rango de horario es cuando nos vamos a mover, y se hará seguramente, bueno, seguro no, 100% en este edificio, en el aula magna, suele ser ahí.
aula magna y si acaso en una sala de estas, pero vamos, aquí. Vamos a ver el segundo punto, porque hoy veremos esto y luego en la segunda parte del aula lo que vamos a hacer es debatir. Sobre todo quiero que pongamos un tema, gracias, que pongamos un tema y que pongamos en práctica un poco ya con tiempos y demás todo lo que hemos ido viendo. Pero antes de eso hay una cuestión que me parece muy importante, que es la de la actitud. En general, no cuando solo debatimos, sino también cuando hablamos y en las diferentes situaciones en las que tenemos que poner en práctica nuestras habilidades comunicativas, ¿cuál creéis que es la actitud correcta? Si tuviésemos que elegir, hay muchos más, pero de todos esos, si es que alguno es el correcto, ¿cuál creéis que os gustaría o cuál creéis que es el que tiene que ser? ¿El de? Una mezcla. No vamos desencaminados cuando decimos una mezcla. No hay un único registro para enfrentarse. Evidentemente no es lo mismo contar algo a un grupo de amigos que hacerlo a una junta de vecinos, va a haber momentos en los que vamos a tener que estar más distantes, otros más cercanos, más enfadados, menos enfadados, pero en general sí que hay como tres cosas o tres actitudes que deben ser las que guíen nuestra manera de comunicar: natural, humilde y educado. ¿Alguien propondría otras? Podríamos decir distante, prepotente, chulo, faltón, sometido, no lo sé. Seguro. Pero ¿la seguridad es una actitud o es una consecuencia de...? ¿Qué es una actitud cuando hablamos? Confiado. ¿Confiado os parece una actitud adecuada? No mucho. Lo que ocurre muchas veces es que hay actitudes que se van como pervirtiendo un poco de alguna manera, ¿no? Yo ahora pondré algunos esquemas, pero cuando me refiero a natural, hablamos de que la manera de comunicar que tenemos tiene que ser siempre la misma. Eso pasa muchas veces, que hay gente que en un registro lo hace de una manera, en otro lo hace completamente diferente, y al final eso nos genera cierta desconfianza, porque si una persona comunica de maneras muy diferentes en los diferentes registros, no va a ser muy fiel a aquello que está haciendo. Así que natural consiste en ser fiel a la manera de comunicar que tenemos cada uno. Algunos sonríen más, otros menos, algunos son más serios o más distantes, y ese debe ser nuestro punto de partida, porque siempre que nos alejemos de lo que somos, no vamos a tener seguridad. Y eso es lo principal, tenemos que tener seguridad, pero será la consecuencia de elegir la manera de comunicar adecuada. Humilde, porque ¿creéis que humilde es bueno o nos deja una posición de inferioridad? ¿Qué es ser humilde? Pues tener actitud para escuchar al otro, puede ser, o aceptar que puedes estar equivocado. Por ejemplo, si tenemos una actitud de humildad, vamos a dejar cabida a este tipo de cuestiones. Cuidado con esto, porque normalmente cuando uno habla, muchas veces se pasa, mejor dicho, cuando uno habla bien o empieza a hablar bien, se pasa al lado oscuro. Entonces, aquella persona insegura que se ponía aquí atrás y de repente le costaba mucho decir las cosas, cuando ve que encuentra la manera de hablar y está a gusto, a veces nos pasamos al lado oscuro. Y el lado oscuro es no ser humilde, ser un chulo, ser prepotente, creerse que por uno hablar más, las cosas que dice tiene más razón que las que defiende el contrario, y eso pasa mucho y es peligroso porque nos desvirtúa completamente. Podemos ser contundentes, persuasivos, llevarnos el gato al agua, refutar todo, pero siempre siendo esas tres cosas: natural, humilde. La humildad es no tratar a nadie por encima, sentir que estamos en el mismo plano. Si evidentemente, tú puedes cambiar de plano, pero siempre no intentando pisar a nadie. Y la educación vuelve a hablar un poco de lo mismo, no faltando, no cogiendo argumentos que no nos aportan nada. Entonces hay que ser educado con la otra persona, aunque no nos guste lo que diga, aunque tenga muchas cosas en las que se esté equivocando, pues bueno, se las hacemos ver, pero de manera educada. Por lo tanto, el equilibrio en realidad es tener un poco de todo, pero si de repente somos demasiado humildes, por ejemplo,
puede ocurrir que transmitamos inseguridad, o si somos excesivamente naturales, en algunos casos podríamos parecer poco creíbles si nuestro lenguaje es muy coloquial, o somos demasiado cercanos, podría pasar eso. ¿Qué creéis que pasa si somos muy educados en este caso? No voy a llevar el punto ahí todavía. ¿Qué pasaría? Una persona que es excesivamente educada, ¿qué sensación os transmite? ¿Qué es falso? ¿Qué más? No quiere pelear. Que es un pelota. ¿Qué es un pelota? También. Yo he puesto de artificial, pero todo lo que habéis dicho entra. Una persona excesivamente educada, pues a veces genera el efecto contrario. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio de las tres, pero no confundir tener un equilibrio de las tres o otras que consideremos, es decir, tener un poco de todo, con que durante una intervención tengamos que tener un registro estático. No tiene que ser estático y puede moverse. Si nosotros definimos un espacio en el que creemos que transmitimos las cosas bien, luego podemos movernos en diferentes puntos. Por ejemplo, yo puedo empezar la clase de una manera mucho más dura, agresiva, incitándoos a lo que sea, ¿no? En este caso, imaginemos, no penséis mal, que os apuntéis, o imagínate que yo os digo, imagínate que empezáis ahora diciendo que participáis poco. Y yo lo hago y digo, mira, la verdad que en esta última sesión, como es la última, me gustaría deciros que estoy un poco decepcionado con la poca participación que tenéis. Yo no sé si os pensáis que venir aquí es venir a pasar el tiempo, pero me gustaría que participaseis más. Y hoy creo que lo podemos cambiar. Así que, para que os sintáis más a gusto, o sea, ¿veis el cambio? De repente empiezo duro, pero no quiere decir que esté todo el rato duro, luego puedo cambiar. Eso lo podemos hacer y siempre tendremos que acabar bien. Entonces, si en algún momento vamos a echar la bronca a alguien o ser duros, mejor que sea al principio y al final, siempre hay que acabar bien. Es mejor ir de menos a más que hacerlo al revés, aunque el punto al que lleguemos sea el mismo, porque la sensación cambia mucho. Entonces, jugar con el registro, con la actitud, que puede ser a veces más cercana, más distante, más agresiva, más amigable, pero siempre dentro de un espacio que defina vuestra manera de ser y de comunicar. No optéis por registros que no os corresponden, porque lo único que haréis será sentiros mal, no comunicar bien, y eso se percibe. Vamos con los ejercicios. Bueno, este ejercicio consiste en que vais a salir primero de uno en uno, luego veremos qué hacemos, y vais a contarnos lo que queráis. Esto es el leitmotiv de estos ejercicios, siempre es el mismo, pero bueno. Lo que ocurrirá es que aparecerá una palabra relacionada con actitud, o sea, pues triste, agresivo, aparece una palabra, y en el momento que veáis la palabra, vuestro discurso, vuestro tono, tiene que hacer honor a esa palabra. Entonces, simplemente cuando la veáis, se ve en la pantalla, o sea, no hace falta que os giréis. Cuando la veáis, pues seguís hablando un poco y se tiene que notar el cambio. Veremos si ese cambio es para mejor, para peor, si sois capaces de cambiarlo, si no, ¿vale? ¿Quién quiere probar? Lo de mirar para abajo no funciona, ¿eh? Salto, sí. Vale, entonces, ahora en este ejercicio puedes... Sube. ¿Pero qué tengo que explicar? No quiero pensar. Puedes contarnos lo que quieras. ¿Y qué voy a contar? Da igual, o sea, lo que te preocupe, cualquier cosa. Ahora, si luego os cuestan los temas, yo os pongo, pero tú empiezas a hablar y habrá un momento que en la pantalla aparecerá una palabra y a partir de ahí tú tienes que tomar la actitud que pone en esa palabra. Así que empieza a decirnos, háblanos de lo que quieras. Bueno, este fin de semana tenía pensado estructurarme pues todo el fin de semana, horario, me levanto, de tal hora a tal hora hago trabajo de nutrición, de tal hora a tal hora médico quirúrgica, estudio de farmacología y bueno, al final pues nada, tengo que trabajar. Bueno, que tengo que trabajar. Total, que no tengo tiempo de nada, o sea, ya tengo que trabajar todo el día, o sea, el sábado, mañana y tarde, y luego el domingo también por la tarde. Y dices, bueno, pues ya me ha fastidiado, porque claro, ya no voy a tener tiempo. Y nada, me da un montón de rabia, la verdad. Pero bueno, por lo menos, pues bueno, tengo trabajo con gente juvenil y tal el sábado, y el domingo, pues, bueno, el domingo no, el domingo fatal, porque es con niños.
y no me apetece nada, la verdad, pero bueno, al final pues les tengo que reñir y explicarles, a ver niños, tenéis que hacer esto así, así y escucharme, si no, os vais con vuestros padres. Total, que acabo siempre enfadada también, la verdad. ¿Cómo la habéis visto? ¿Habéis visto el cambio? Sí. Se ha notado el cambio. Ella, además, se nota más porque justamente adoptaba la actitud contraria, o sea, nos contaba algo muy amical, pero fijaros qué fácil es. ¿Con cuál estabais más a gusto escuchándole? Con el primero. El segundo pues nos cuesta más. Hay gente que está siempre en este registro, o sea, seguro que conocéis a alguno, que te cuenta hasta que le ha tocado la lotería o sus alegrías, te las cuenta con enfado, entonces genera a veces como un contraste que hay que conocer. Vale, seguimos con la misma técnica, el que sale nomina, así que elige quién quieres que salga. Elige tú. Haz así, pues. Va, pues ya que estamos, pues os voy a hablar de algo que nos concierne prácticamente a todos, que es que el coronavirus ha llegado a España. Y Sí, bueno... ¿Okay? Sigue, sigue, Ah, ahora sí. aparece tu palabra. Y digo que, bueno, mucha gente se lo está tomando a broma, pero en sí me parece algo que tendríamos que estar más, no pensativos, pero más encima de ello. Pero bueno, di que aún dentro de que hay que estar preocupado por ellos, los memes que hace la gente, la verdad es que a uno le levantan el día y le hace sonreír bastante. Pero eso no quiere decir que tengamos que ignorar que sigue siendo una enfermedad que no tenemos aún vacuna para ella y nos puede afectar mal. Aunque eso sí, los memes de calidad son... Vale, ¿aquí qué ha pasado? Ha cogido un tema que encima ya era como no muy alegre y luego levanta eso, ¿no? Lo de los memes muy bien, pero ¿cómo creéis que podría, sin cambiar de tema, levantar más el... O sea, ¿cuál es...? Hay un recurso que se utiliza mucho. Sonriendo, sí, pero hay un recurso que en los monólogos se utiliza mucho, que es la exageración. O sea, siempre como irse al extremo contrario. Entonces, cuando has entrado en los memes muy bien, pues sigue por ahí. O sea, después he leído hoy una, además hay una cuenta de Twitter, no sé si la habéis visto. Y justo he leído hoy que no sé qué, fíjate. O sea, como ya exageras más. Pero bien, lo que pasa es que aquí nos habíamos pillado los dedos con el tema. Vale, bien. ¿Quién quieres que salga? Germán. Bueno, el tema a tratar no es un poco personal, ¿no? Que es el curso en sí, que a lo largo de lo que llevo de curso, de momento en la primera opción de las 5 asignaturas que he cogido, he dejado 4, serán que me ha gustado mucho para junio, entonces ahora se me ha acumulado y tengo que aprobar en un mes 9 asignaturas, lo cual es un reto. Porque yo estudio ingeniería informática, pero las que he dejado principalmente son de matemáticas, lo cual, si el reto es difícil, porque son 9 asignaturas, aún lo llevo Vamos a hacer un paréntesis. No os preocupéis por Germán, porque es mago y seguro que eso hace magia a prueba, pero... ¿Cuál es el tono que tiene? Triste, sí. 100% triste. O sea, intenta como también... Triste yo no le veo. Darle peso. Sí, como bueno, sí, como voy a compartirlo pero vamos a ver qué pasa con la siguiente palabra, no sé ni cuál era, ¿eh? Sigue hablando así.
Pero aún así hay que decir que cuando suspendí y fui a la revisión de todos los exámenes, 2 de los profesores aún tuvieron como la desfachatez de decirme que no tenía que estar suspendido, pero como lo podía hacer mejor, al hoyo, e incluso una tuvo el criterio de, aleatoriamente, por su idea, vamos a no meter palabras mal, simplemente decir esto está bien, esto está mal, aun con el mismo juicio, mismos números, mismos datos, resultado correcto, pero está mal porque no es el método que te he enseñado yo. Y entonces ya empieza a que son nuevas asignaturas, pero ya las 4 de ellas las coges con rentintín. O sea, ya no es lo mismo. Ya la alegría que, mira, deja un 9 ya no es la misma, ¿verdad? ¿Creéis que tiene margen para ser un poco más prepotente? Sí, ¿no? Venga, un poco más. O sea, quiero que vuelvas un poco sobre tus pasos y digas, bueno, os he empezado diciendo que había suspendido, pero no. Me han suspendido. Me han suspendido a las 9 y yo si algo soy listo en esta clase. ¿De 4? Bueno, da igual. Las que sean. Acaba ahí con un par de frases más prepotentes, a ver cómo lo haces. Bueno, típico argumento, sin más. No he suspendido yo, me han suspendido. Los exámenes estaban, igual no para un 10, pero por lo menos para un 9,5, yo creo que sí. Y, o sea, el tener 2 de las asignaturas, que tenga yo un 2, o sea, no se lo cree ni ella. Sin embargo, las otras 2, como tengo un 3, tampoco se lo cree ni ella. Pero, no sé, como que yo llego a junio y ya está, fin, que me aprueben y punto. Vale, muy bien. ¿A quién sacas? Vale. ¿Empiezo con eso? No, ese es el antes. Tú empieza como te salga. Vale. Bueno, pues esta semana he tenido que hacer un examen por 3 partes y la verdad que la primera vez hice la primera parte, la suspendí, pero entonces le pedí al profesor nuevas claves y entonces he tenido que volver a empezar el examen, pero como lo he estado haciendo con el resto de mi clase, pues por ahora voy sacando, bueno, he sacado un 10, eso sí que lo puedo decir. Y lo único malo que lo estaba haciendo con correo de la universidad y entonces pues me hacía, digamos, como relación directa con la carrera, pero como he tenido que usar otras claves nuevas, pues he tenido que inventarme un correo y ahora un poco más complicado cómo relacionarlo. Vale, ¿habéis notado diferencia o ha sido un poco lo mismo? Un poco. El registro ya era un poco triste, ¿no? A nivel, por ejemplo, ¿qué recurso podría haber utilizado a nivel espacial para reforzar esa tristeza? Encogerse sería uno, y si se mueve, ¿hacia dónde debería moverse para...? ¿Hacia atrás seguro? Hacia adelante. O sea, hacia atrás es más inseguridad. La tristeza no implica inseguridad. O sea, uno puede ser prepotente, chulo y triste, pero la tristeza sí que busca como un cierto... No sé, o sea, una cierta conexión. No es lo mismo que está hablando aquí, que de repente se os acerque y le notáis más venida menos, hablando más bajo. Eso nos podría enfatizar. Pero en su caso no ha habido mucha diferencia porque ya nos estaba contando un tema un poco triste y de manera relajada. ¿Eh? ¿Ha sacado? Ah, bueno, entonces no es tan triste. Vale. Diría uno más y yo creo que... Vale. Vale, en este caso además vamos a hacer una evolución del ejercicio. Es que empiezas hablando, aparecerá una palabra, cambias y aparecerá otra y cambias otra vez. O sea, hay 2 palabras. ¿Vale? Vamos a intentar. Entonces empieza normal y ahora cambia. Empieza normal. Normal. Bueno. Pues estoy aquí que voy a tener una reunión de vecinos. Realmente, pues estoy bastante preocupada, la verdad, porque este tema, cada uno de un padre y de una madre, vaya usted a saber cómo va a salir,
no hay muchos temas importantes. Pero bueno, yo por si acaso voy a poner, a ver si cambiamos la puerta del garaje por eléctrica y, oye, que para eso yo tengo la mayor parte del porcentaje del edificio. ¿Y qué pasa? Pues que o hacen lo que digo yo o a ver, y aunque la verdad, también hay gente que no sé si va a poder tener los recursos necesarios, entonces tendré que ver un poquito cómo tratamos ese tema también, porque no se puede ir por la vida haciendo lo que uno quiere. Os lo contaré en la próxima que venga, a ver cómo. Vale. El registro humilde es más difícil de hacer, o sea, cuando no sabemos si somos humildes o no, ¿en qué nos tenemos que fijar? O sea, ¿qué es lo que transmite humildad? El tono también, pero, o sea, ¿qué palabras utilizaríamos o qué tendríamos que hacer para parecer humildes? Sí, sobre todo eso, empatía, conectar con los demás. Que la gente que nos escucha se sienta importante. Porque nosotros, si nos creemos importantes, al final, intentar no parecerlo puede resultar ser artificial, pero potenciar a los demás es más fácil. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Si hablamos de la reunión de vecinos, en el plano anterior, que era el de creído, pues diremos, bueno, los vecinos, el problema que tienen mis vecinos es que no tienen ni idea. Yo les digo todo porque, claro, yo sé de eso. Luego hacen lo que quieren, pero no entienden que es una puerta eléctrica, no saben de contabilidad, si estamos, y entonces de repente pasas humilde y dirías, bueno, pero me gusta preguntar a mis vecinos porque al final todo el mundo tiene algo interesante que aportar. Seguramente vosotros también, si os pregunto ahora, o sea, ese tono de ahí va, participa. Entonces, aunque hable de sus vecinos, si decimos que los vecinos participan, en nuestra cabeza es como, joder, pues es más horizontal, no impone, no se cree más, no desprecia. Entonces, cuando dejamos de hacer esas cosas, somos humildes. Cuando compartimos, cuando escuchamos, cuando damos una sensación de empatía, fundamental. Muy bien. Ahora me vas a sacar a 2, porque ahora el ejercicio evoluciona. Elija 2, elija 2. Vale. En este caso, lo que vais a hacer es... Os ponéis uno aquí y otro ahí, el que esté más para allí, pues se coge la palabra que esté más... No, para aquí. No, aquí. Me refiero que en tu caso coges pesado y en la tuya comprensiva, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que tengáis un diálogo respetuoso haciendo esos papeles. Vamos a hablar relativo a un viaje que hemos tenido la semana pasada, un grupo de personas ya de una edad considerable. Hemos visitado Roma, hemos visto como 14.500 iglesias, basílicas, conventos, etcétera, pero ha sido muy interesante porque yo pienso que de las 10 o 12 cosas principales que hay en Roma, hemos visto esas y otras 100 más. Y hemos estado, pues como he dicho anteriormente, bastante bien por la homogeneidad de las personas que habíamos en el grupo. El papel de comprensiva lo estás haciendo muy bien, porque ya solo escuchar va, pero habla un poco. Cógele el micro. Ay, a ver, Javier, tú sabías a dónde ibas, sabías qué tipo de gente iba, qué edades tenían, sabías que ibas con curas. Entonces, tienes que atenerte, ya sabías de antemano qué iba a pasar. ¿Mm? Pero bueno, aún así ha sido estupendo, ¿no? Agotador seguro, pero estupendo, ¿a que sí? ¿Mm? Así, ¿Ha sido comprensiva? ¿Creéis que el registro que tienes de comprensiva? O sea, un punto conciliadora quizás sí, pero más comprensiva. ¿Qué puede hacer para ser más comprensiva? O sea, debería decir... Eso también. Ponte en su lugar. O sea, comprender a alguien es ponerse en su lugar. Sí, ponte en su lugar, un poco más. A ver, Javier.
Ay, yo qué sé. Como O sea, me pongo en tu lugar yo ponerte ahí. en su lugar sería, si él ha dicho, por ejemplo, es que y el viaje fue muy largo y encima no paraban para comer, pues tú ahondas más en eso, dices, el viaje, ¿verdad? Muy largo, ¿no? Y cuéntame, ¿y qué tal? O sea, ¿y qué ibas adelante o ibas atrás? Qué mal, ¿eh? O sea, como estar ahí, como en su piel. Y pues como ha comentado, y iglesias, ¿dónde habéis terminado con las iglesias? Porque ya veíais algo. No quedaban altares. Ya al final nada. No quedaban altares. No quedaban altares. Es que es el viaje. Entonces, ¿Pero habéis ido al viaje los dos? no, pero me lo sé. Ah, te lo sabes. Vale, bien. Ha habido un detalle, si os habéis fijado, que no ha sido verbal, pero le ha tocado. ¿Eso qué es? Sí. ¿Eso Eso qué es es? importante. Eso transmite ese punto, ¿no? Sí, entendimiento. Vale, vais a seguir, pero ahora vuestros roles cambian a esos que aparecen ahí. Chulo. ¿No verías ayer el partido del Madrid? Claro. Han cambiado de tema. No verías ayer el partido del Madrid, porque supongo que de fútbol lo justito, ¿no? Que sepas que sí lo vi. Ah, pues me alegro. Ya vistes quién de ambos entrenadores es el más prepotente, ¿no? Alguien que aparece en Madrid, que es la capital del reino de la... ¿Cómo dicen? Es que me has tocado. ¿Cómo soy humilde yo ahí? Él, fijaros que ha cambiado la manera de hablar, el tono, la pose, que es algo que no hay que hacer nunca, meterse la mano en el bolsillo, porque queda muy... O sea, para Sí. parecer un chulo es perfecto. Sí. Y para ser un prepotente también. Pero en general no, o sea, más sueltos. Pero en el papel, muy bien. Pero ella, otra vez, ¿qué hace? Le han tocado un poco los dos papeles. ¿Qué hace para ser humilde en este caso? Dejar hablar, lo que acabamos de decir, ponerse en su lugar. ¿Cómo se pone en su lugar? Pues es como, cuéntame. Es difícil esto, pero es difícil, Es difícil, sí, sí. Es muy difícil. ¿Y creéis que desde la humildad le puede anular su chulería o no? Yo creo que sí. Sí, ¿cómo? Es difícil, desde la humildad. Y bueno, Sobre todo dejándole en un espacio, dejándole en su espacio, pero creando un espacio nuevo. ¿De qué estabas hablando? de fútbol. ¿Cuál era tu argumento? ¿El partido de ayer y qué querías contar? Que hay dos entrenadores que son con bastante ego y uno de ellos con un ego desmedido. Vale. También hay una alusión a, bueno, pues el tema Catará, que es el prepotente del Pep, que va a jugar a la capital del reino. Vale, entonces, ahí, bien. Él está en su historia. Nosotros podemos ser humildes y decir, sí, sí, muy interesante lo que cuentas, la verdad que me gustaría seguir escuchándote, pero lo importante del partido, de repente puedes cambiar, no es lo que pase o lo que la gente, es la deportividad que hay, las aficiones, no hubo ningún incidente. O sea, en eso no te has fijado, ¿verdad? Quizá porque estabas demasiado obcecado en esas tensiones que te gustan mucho, yo sé que te gustan, pero eso no es lo importante. O sea, fijaros como no debates con él, no le llevas la contraria, le puedes hasta aplaudir lo que dice, pero lo relativizas con un nuevo espacio en el que tú destacas, en este caso, otras cosas. En el fútbol puede ser la afición o lo que sea, ¿no? Y todas las flores que se echaron los días anteriores no vale nada. Y el Porque se abrazo- echaron flores, y el abrazo anterior. Y el abrazo y todo lo demás. Aquí hay un teatro Igual de increíble. Vale, muy bien. Sobre todo quedaros con la capacidad que tenemos de cambiar los registros. A veces cuesta más, a veces menos, pero podemos tener varios registros. Sentaros. Dos más. Y hacemos un parón después. Dos más. Eso es. A ver, Pili y Ángela, venga. No habéis salido. ¿Y tú eres Ángela? No, yo soy Sayua. La nueva. Yo no he venido nunca, yo no he venido nunca. Como no ha venido nunca, no tiene vergüenza. Entonces, vale, vuestros... Enfadados los dos. ¿De qué vais a hablar? Bueno, empezar a hablar de lo que queráis. No sé. Da igual, pues tú empieza ella y le sigues. No sé, ¿qué tema? ¿Algo que te enfade mucho? Es que entonces ya no es ni actuar casi. Luego Vale. a cambiar, o sea, que cuidado porque luego cambiamos el registro. Vale.
Bueno, ahora no sé qué habéis hablado de antes, tema catalán o no sé, pero ahora hoy en día está muy en auge el tema de la autodeterminación, el tema de la independencia. Se ve que los ciudadanos quieren reivindicar su manera de decidir. Yo no entiendo por qué se deprime este derecho, que ya sale sale que debe de ser un derecho y solo aquí se nos niega esto. No pasa como en Escocia, que cuando quieran pueden decidirlo, ni ha pasado en otros casos como... Yo creo que la independencia la quieren, pero la quieren para todos los que están en ese local, o vamos, en esa localidad, en esa ciudad o en esa nación. Pero hay una parte que no la quiere. Sí. Y a esa gente no se le tiene en cuenta. Y debería tenérsela. Sí. No se puede exigir. Cambiamos. Ahora, tú sigues enfadada, pero tú tranquila. Tú sigues, ha cambiado, pero ahora tú enfadada y ella tranquila. Bueno, pues de todas las maneras, yo creo que de lo que dices de la independencia, no lo veo mal. Pero vamos a ver, si has dicho que tenían que tienes que tener en cuenta, como verás, a mucha gente que no la quiere y que habría que mirarles, habría que preguntarles. Que sí. A ver, tú quieres una independencia, pero la quieres dentro de una democracia, dentro de unos respetos. Vamos a ver. Hombre, yo pienso que la querrías bien, pero pídela. No. Pídela. Sí. Vamos a ver. Vamos a darle un último giro a la cuestión. Y es que vais a seguir en los mismos roles, pero ahora defendiendo lo contrario, es decir, el centralismo y la independencia. Debemos, pero yo sigo enfadada. Sí, claro. Debemos de defender la unidad de España, porque es lo que nos hace fuertes y es lo que tenemos que defender. Yo creo que tú dices eso, pero ¿por qué no puedo estar yo a una independencia cuando me veo que estoy maltratada, que la gente coge las cosas y no se dan cuenta de que nosotros damos mucho más y no nos tienen en cuenta? No, porque el separatismo nos hace débiles. Si el No, separatismo nos hace... A ver, sí. la independencia no Nada, nos ya hace para débiles. acabar, volver a... O sea, miráis las palabras esas y acabáis. Pero ahora, ¿en qué posición? ¿Seguimos en la de Sí, Emma? sí. Yo entiendo tu manera de pensar y yo entiendo que tú defiendas, que quieras la independencia y que quieras formar un pueblo que te identifique. Pero también debes de entender que hay gente que no está de acuerdo. Y tú no, yo estoy de acuerdo, y entiendo que tú no quieras que yo pida una independencia, pero piensa que tengo mi derecho a pedirla. Y vale. Entonces... ¿Cómo las habéis visto? Bien. Esperar. ¿Qué destacaríais de lo que hemos visto? Primero, cuando el tono era enfadado, ¿el mensaje llegaba mejor o llegaba peor? Peor, ¿no? Eso es algo básico. En general, el registro de enfado y de tensión es un registro que no hay que usar. Muy puntualmente, a veces no queda otra, pero si queremos que llegue una idea, tenemos que contarla de manera tranquila, porque nos daba igual la independencia, lo que nos preocupaba era el exceso, o sea, dices... Claro, pero cuando defendemos las cosas como ha empezado defendiéndola ella, quizás en un público afín, en el que las arengas funcionen bien, pueden funcionar, en el resto de la gente a la que hay que convencer generamos el efecto contrario, un rechazo, porque es una manera violenta de comunicar. Cuando vamos a un registro más sencillo, nosotros nos identificamos más. Entonces, en general, los registros tranquilos, naturales, educados, lo que os he dicho antes, funcionan muchísimo mejor. Y no hay que ir a esos otros. Y luego ya veis lo difícil que es a veces desmontar el contrario, un enfado frente a un humilde, o sea, ¿cómo? Pues lo que os he dicho antes. ¿Cómo lo hacemos? No jugando las mismas reglas, cambiando las reglas de juego, redefiniendo el punto de debate. O sea, si alguien está diciendo, en su caso, hablabas del derecho a autodeterminación, ¿no? Porque claro, no podemos negar el derecho. Tú puedes decidir hablar de eso
o poner otro punto sobre el que debatir. Y dices, no, sí, es perfecto el derecho a autodeterminación, pero mejor que eso es mirar hacia adelante. Y esto es muy demagógico, es mirar hacia adelante y crecer como sociedad. Es verdad que hace unos años, quizás, eso nos podía valer, pero hoy en día, en la sociedad global, fijaros cómo andamos con el virus, no nos interesan mirarnos el ombligo, nos interesa mirar hacia afuera, entendernos, coordinarnos, ponernos de acuerdo. Y es verdad que, o sea, entonces ya no hablo de derecho, el que quieras, pero eso ya no es importante, lo relativizas. Entonces eso funciona mucho, crear nuevos espacios, ponernos argumentos, no tenemos que refutar cosas que son duras, y pueden serlo porque son duras de verdad, argumentos poco refutables, o porque están muy metidos en la manera de contar de alguien. Si alguien lleva eso en la sangre, pues seguramente lo va a defender con mucha fuerza. Entonces, igual no nos interesa eso, y nos interesa quedar como más conciliadores, ¿vale? Entonces, eso, tenerlo en cuenta cuando desarrolléis las estrategias para darle la vuelta a argumentos que igual no nos cuesta refutar. Es difícil, claro. Sí, os podéis sentar, ¿eh? Sí, sí, no es fácil. O sea, no es fácil, y si fuese fácil no habría toda la formación o teoría, o sobre todo no habría los problemas que tenemos, porque nos cuesta mucho entender eso, pero hay futuro con eso, o sea, hay solución. No somos capaces de dejar lo que pensamos un poco Ya. fuera para poder escuchar al de enfrente. Claro, porque Poder hacer eso que has dicho tú ahora es increíble. dejar fuera lo que pensamos es como salir desnudos a la calle. O sea, al final es muy duro enfrentarse a realidades que no queremos conocer, y es mucho más fácil comprar el pack de ideas, de proyectos, de maneras de vivir que ya las ha digerido otro. Lo difícil es crear las nuestras. Entonces, desnudarnos ante realidades que, si las conocemos, modifican la nuestra, es muy arriesgado, porque ¿quién se atreve a dejar de ser lo que hasta hoy es para igual mañana ser otra cosa? Entonces, hay que abrirse, hay que escuchar, hay que debatir, hay que hablar, y hay que estar dispuesto a cambiar, porque si no estamos dispuestos a cambiar, mira, pues cada uno por su lado y ya está. Teníais una pregunta, ¿no? Sí, 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 o sea, los datos lo estamos viendo hoy con lo del virus este, o sea, claro, si tú quieres decir que el virus es una mierda, que no hace nada, lo comparas con la gripe. Bueno, pero si de gripe mueren 20 al día, ¿cuántos han muerto? ¿Ninguno? Pues nada, eso no es un problema. Entonces, de repente relativizamos. ¿Cómo podríamos compararlo para hacer lo contrario? De repente, en vez de dar el dato de España, damos el del mundo. Pues en China hoy, solo ya en China han muerto 50 o 25, creo que eran. Y claro, nunca ha habido algo que se haya propagado tan rápido, encima es nuevo, y los infectados no saben. Pues claro, sabemos, podemos dejar la duda, sabemos que hay 200 en el hospital, pero ¿y los que habrá en su casa que se creen que tiene una gripe y estarán contagiando a los demás? ¿Y si alguno de vos, tú estuviste en Italia el otro día, ¿no? Yo con el de Italia. O sea, ha venido constipado. Esto es como la gripe, o sea, es como la gripe, una vez que lo pasas, si lo pasas ya está, entonces luego os despedís. Vale, lo del despedís era para que intercambiáis virus, no era con un punto trágico. Bueno, vamos a parar 5 o 7 minutos y a la vuelta vamos a debatir sobre un tema, pero ya con más tiempo y estructura. Vamos con la segunda parte del aula, que como os decía, en esta segunda parte, hablando por teléfono y todo, cuéntanos. Bueno, en esta segunda parte de la clase, que es ya el final, quiero que hagamos un ejercicio de debate, pero completo. Y tan completo va a ser que vamos a poner el cronómetro, el mismo que tendremos en la Liga de Debate, para que sintamos un poco, veamos cómo gestionamos el tiempo. Creo que le quitaré 1 minuto a las intervenciones, a lo normal. Las introducciones son de 4, las refutaciones de 5 y las conclusiones de 3, pero no sé si dejarlo así o quitarle 1 minuto, para que sea un poquito más dinámico. La idea, que hagamos 2 equipos, pero los 2 equipos van a ser este lado y este lado, o sea, no nos vamos a complicar mucho. Y vamos a ir saliendo en una primera introducción
y luego refutaciones hasta que nos dé tiempo. O sea, sale uno de aquí, sale otro de allí, sale uno de aquí, sale otro de allí. Y luego habrá un turno final de conclusión. No he pensado el tema del que vamos a debatir, así que ¿tenéis alguno que os guste? Sí, pero ese es la liga. Un tema que os preocupe, pero que no necesitemos mucha investigación. O sea, que sean 2 minutos para poneros de acuerdo. ¿Quién va a hacer la introducción y luego vamos sobre la marcha? O sea, ¿qué tema os gustaría tocar? Si no, o sea, ¿quién ha venido al final? ¿Quién se ha incorporado tarde? O sea, ¿quién ha venido desde el principio? Tú, no, sí, pero has venido al principio. Digo, ¿quién ha llegado tarde? Por aquí, ¿no? Pues si no, que nos pongan un tema, ya que están más frescas. La puntualidad, vale. Vais a ir a favor de que hay que ser puntual y vais a ir en contra de la puntualidad. Es decir, defendéis que la puntualidad no es buena, no es necesaria. No me preocupa tanto lo que digamos, sino cómo lo decimos, y estar muy atentos a lo que dice el contrario para darle la vuelta y refutarlo. Os dejo 2 minutos para que decidáis quién hace la introducción y cuál va a ser en general lo que va a contar. Y a partir de ahí, las refutaciones simplemente consisten en que lo que vamos viendo lo vamos refutando, vamos argumentando y demás. Igual paro a mitad y para deciros, mira, esto es lo que hemos visto, esto se podría decir así, ¿vale? Os dejo, bueno, para que veáis el tiempo. El tiempo se ve ahí, el que está hablando lo ve aquí. ¿Vale? Así que os voy a dejar 2 minutos para... Bueno, vamos a hacer introducciones de 3, refutaciones de 4. 2 minutos para preparar y salís. ¿Tenéis claro ya quién hace la introducción? ¿Equipo a favor? ¿Quién? Vale. Empezamos. La introducción son 3 minutos. 3 minutos, sí. Vale, en principio vamos a intentar hacer 1 minuto menos, 3 minutos de introducción, 4 de refutación, o si queréis lo dejo, o lo reduzco más, ¿eh? Hacemos 2 y 3 de refutación. Vale, vamos a hacer, y la conclusión 1 minuto. Introducción, 2 minutos, tienes el tiempo ahí cuando quieras. Hola, vamos a hablar de la puntualidad, que me gustaría haceros una pregunta. ¿Os gusta que las personas sean puntuales o impuntuales? A mí personalmente me gusta la puntualidad. Y no solo en las normas, digamos, oficiales, como el trabajo, un juicio, algo formal y oficial, donde parece ser que todo el mundo procuramos ser puntuales. Aunque lleguemos tarde, vamos corriendo. No, la puntualidad en el ámbito de las relaciones, de los amigos, de todo esto que me parece que la persona que no es puntual, a mí personalmente y en general, no toman en cuenta la validez de esa persona, de su tiempo, de que está ahí esperando, y lo considero una falta de respeto, la verdad. Es un valor que ahora mismo no sé si se tiene mucho en cuenta, pero lo que sí creo es que la persona que es impuntual lo es porque quiere, porque ya adopta esa postura en la vida. No tiene una causa que lo justifique. Siempre hay, me llamaron por teléfono a última hora, no sé, me he encontrado por la calle con no sé quién y vengo tarde. No, pues sales antes, es mejor llegar antes, ¿no? Ser impuntual con anterioridad, que no sé si eso... Pero bueno, por lo menos gasta uno el tiempo de uno mismo. Y creo que va a ser un debate... Yo estoy muy a favor de esa puntualidad porque creo que demostramos respeto, un gran respeto hacia la persona con la que hemos quedado, o hacia el grupo, o hacia quien aquella hemos marcado una hora para encontrarnos. Vale.
Muy bien. Equipo en contra. Ha tocado. Coge el micro. Uy, cómo pesa. Pesa. Buenas tardes. Hemos visto que nos han dado una opinión de que parece que la impuntualidad sea una falta de respeto. Puede que os haya parecido, pero a mí me parece que en un mundo tan global y tan disperso que tenemos hoy en día es muy difícil llegar todos al mismo tiempo. Dependemos muchas veces de combinaciones de transporte público, actividades que a lo mejor no podemos dejar. Si tienes niños o tienes otra actividad, es muy difícil controlar un tiempo muy exactamente. Entonces, más que una falta de respeto, es un estilo de vida, que vamos muy deprisa a todos los sitios, que dependemos de muchos factores que no podemos controlar. Yo diría que más que impuntualidad sería ser flexibles. La flexibilidad no está reñida con el respeto a las personas. Por otro lado, si eres productivo en el tiempo que estás o decides luego aprovechar y salir 10 minutos más tarde, o el tiempo que hayas llegado más tarde recuperarlo, no me parece una falta de respeto para nadie. Te enseña a ser más productivo, más concentrado. Hay miles de cosas que se nos escapan a nuestras manos y que no podemos controlar. Entonces, pensar que eso es ser falta de respeto, yo no lo veo así. Se puede ser muy respetuoso y tener cosas que no podemos controlar. Y luego podemos recuperarlo, pues como digo, concentrándonos, siendo más productivo en el tiempo, estando más atento a lo que dicen los demás y sacarles provecho. Entonces, muchas veces la falta de tiempo o de circunstancias, pues no los podemos evitar. Vale. Una cosa muy interesante que ha hecho. Eufemismos. Cuando hablamos de algo que es negativo, podemos hablar de algo parecido, pero que parezca positivo. No hablamos de puntualidad. O sea, la impuntualidad en realidad es flexibilidad. Entonces, eso nos ayuda a que no parezca tan malo eso. Podemos también hacer lo contrario, que serían los disfemismos, que es decir o contar algo más negativo de lo que es. Y eso también nos vale mucho en debate. El exagerar algo cambiando los... Eso es. Entonces, no, ellos podían decir, imaginemos que, ¿cómo podríamos poner? Si el elemento central consideramos que es la impuntualidad, ser flexible es un eufemismo, ¿cuál sería un disfemismo de impuntualidad? Yo en vez de decir, por ejemplo, impuntualidad, puedo decir, la impuntualidad es un término demasiado laxo para describir lo que ocurre, que es un robo de tiempo. Entonces, decir, un robo de tiempo, o sea, la persona que me hace perder el tiempo me hace perder el mío. Y en muchos casos el de toda la gente que le espera. Así que es una falta de respeto. Ese robo del que hablamos hoy es grave. Pues eso de repente exagera. Vamos, equipo a favor, primera refutación. 3 minutos. Sí. Hay que salir ya. El que no salga pierde. Las que dé tiempo. En principio son 2 cada uno, si da tiempo. Cuando quieras. Bueno, pues vosotros habéis dicho que, claro, no se puede llegar al mismo tiempo, pero nosotros no os hemos dicho que haya que llegar al mismo tiempo, sino que haya que llegar a la hora que se haya acordado, porque claro, tú puedes llegar igual 10 minutos antes o 5 minutos antes, pero lo que no puede ser es que si se ha quedado a una hora, aparezcas hora y media más tarde cuando se ha quedado. Porque claro, la persona con la que has quedado se tiene que quedar esperando. Igual, bueno, puedes dar razones que, bueno, puedes justificar llegar tarde, no te digo que no, puedes haber tenido un accidente o cualquier cosa, pero tampoco
me parece muy... Sino que es un poco como que estás faltando a esa persona, porque claro, si tú has quedado, has quedado. Vale, un paréntesis. Hasta ahora, ¿tenéis la sensación que está aportando algún argumento o es, bueno, lo mismo? Qué mala es la impuntualidad, ¿no? ¿Cuál es el argumento que nos vas a contar? ¿Cuál? Que, bueno, yo he entendido, por lo que decía, que tú cuando quedas con alguien es un acuerdo entre dos, es un consenso entre dos personas, que si tú ves que no vas a poder llegar, pues se acuerda quedar a otra hora. Vale, pero ese es un argumento. ¿Qué argumento es ese? Vale, pero si lo dijésemos de manera más ordenada, podríamos decir, nuestra línea argumental en este caso se apoya en tres argumentos principales. Uno, la degradación de las relaciones sociales. Dos, la pérdida económica. Luego explicaremos lo que es la pérdida económica. Y de repente todos pensamos, ¿qué va a decir en la pérdida económica? Mantenemos la tensión. ¿Y cuál puede ser un tercero? Que no recuperas el tiempo. ¿Eh? Que tiempo pasado no se recupera. Vale, pero ¿eso nos valdría como argumento o como parte de un argumento? Como parte de un argumento. El tercero podría ser, pero cuelga un poco del de la degradación de las relaciones sociales, nos hace más infelices. La impuntualidad afecta a nuestro estado de ánimo. Y el de los que o sea, el nuestro y el de los otros. Y genera tensiones. Desarrollaremos esos tres argumentos en nuestra intervención, empezando por el argumento de degradación de las relaciones sociales. Cuéntame ese. Pues bueno, cuando tú quedas con alguien, tú pones la fe en que esa persona va a llegar, en el que no te vas a tener que estar esperando, perdiendo tu tiempo en un lugar que podrías estar haciendo cualquier cosa y luego para escuchar una justificación barata de por qué no has llegado y tú te has tenido que estar perdiendo ahí tiempo que podrías haber estado con otra persona o haciendo cualquier otra cosa más productiva. En el turno de refutación podemos preguntar, así que quiero una pregunta. Preguntarle algo. Equipo contrario, claro. ¿Qué pregunta tenéis? Pero tú en te pones en el lugar de la otra persona, en el por qué está llegando tarde, o no, o simplemente te estás enfadando directamente y estás diciendo, ya está bien, estoy perdiendo mi tiempo. No, sí. Como antes he dicho, la gente llega tarde, eso no lo podemos evitar. Vaya a ser por accidentes que pueden pasar, que te puedes caer y por eso llegar tarde. Pero la cosa es que, claro, si sabes que vas a llegar tarde y no se lo comunicas a esa persona, le estás haciendo perder el tiempo. ¿Acaso no les ha pasado a ustedes alguna vez que alguien no ha llegado a tiempo pero no se lo ha comunicado y de repente les ha dicho, no, si al final no iba a salir a la hora que habíais quedado o más tarde aún de lo que habíais quedado? Vale, aquí en cuanto a la pregunta, cuando hacemos preguntas en debate, máximo 15 segundos la pregunta. La pregunta tiene que ser concreta, no una introducción, o sea, puede ser abierta, pero no es introduzco la pregunta y pregunto. ¿Qué opina usted de tal? ¿Está diciendo que tal? ¿El dato que ha dicho es no sé cuál? O sea, cosas concretas. Y a preguntas concretas, respuestas concretas también. Siempre respondemos concreto y a otra cosa. O sea, no se puede notar que la pregunta le dediquemos un minuto, porque dices, entonces, ¿de qué ibas a hablar en ese minuto? O sea, preguntas con respuestas más concisas. Sí, siempre. Cuando hacemos la pregunta, levantamos la mano y el orador puede conceder o no. El orador, el que está hablando, él puede decidir y de hecho puede omitir la pregunta y decir, voy a acabar con mi línea, ya le he dado le he concedido dos preguntas, lo que queráis. En general, siempre concedemos las preguntas, siempre hacemos preguntas, 2, 3 preguntas por refutación está bien, más ya, a partir de ahí podemos empezar a decir, no, ya está. Pero sí, las preguntas no hay que tenerle miedo. ¿Hay un límite entre que empieza el discurso y que finaliza? ¿A qué te refieres? Protegido.
Sí, minuto protegido, aquí también hay. Minuto protegido es que en las introducciones y las conclusiones no se pregunta, y en las refutaciones, en el primero y último minuto tampoco. Entonces, en esos minutos no. Si vais a preguntar, mirar el corner y decir, cuando ponga 4:25 no pregunto, cuando queden 59 tampoco pregunto, en el resto sí. Pero si hay minuto protegido, de hecho se sanciona si en ese minuto levantamos la mano. Vale, acaba si quieres esos 18 segundos. Bueno, y quisiera que reflexionarais acerca de esa sensación que os deja cuando alguien no llega al final. Vale, muy bien. En contra, ¿quién sale? Y luego otra cosa, el tiempo, no empezáis a hablar cuando el tiempo empieza, sino subís, empezáis a hablar y el tiempo sigue. O sea, no estáis mirando ahí a ver si le da, no, empezáis a hablar y ya le dará. Bien, enunciáis que es cierto que a veces la puntualidad puede no gustar a una persona, pero ¿acaso a alguien le gusta que se le rompa el coche? ¿O que no haya sonado el despertador? Hay muchas cosas por las que no tenemos ninguna culpa y que nos afectan día a día. Así que, de ese modo, es imposible poder predecir lo que nos puede suceder. Por eso, la puntualidad es algo que no siempre vamos a poder predecir, y por ello debemos de ser más flexibles en ese ámbito. También es cierto que a veces podemos avisar a la persona con la que hemos quedado para que así no esté ese rato esperando, porque muchas veces cuando quedamos con esa persona y vamos a llegar tarde y es por una causa justificada, vivimos en la época de las comunicaciones y por eso siempre podemos tener un móvil y avisar a esa persona para que pueda irse a su casa y podamos volver en algún momento a quedar con ella. Dime. Pues debe de avisarte. Si no te avisa teniendo un móvil, es muy posible que haya sucedido un imprevisto y que por eso no te esté avisando. Si no te está avisando simplemente porque no quiere o está haciendo otra cosa o viendo una serie, por ejemplo, pues no está bien. O sea, ahí sí que no lo justificamos. ¿Qué hacemos con la persona recurrente en la impuntualidad? Pues siempre se puede hablar con esa persona y comunicárselo. No es que estemos apoyando siempre la impuntualidad, es que existe esa flexibilidad, existe esa forma de avisar, de decirle a la otra persona que podemos quedar en otro momento o una hora más tarde. Es muy sencillo coger un móvil y mandar un mensaje. Por eso nuestra posición es la de ser más abiertos con esa persona, más comprensivos, porque muchas veces nos enfadamos sin saber tan siquiera qué es lo que le ha pasado. Y hay veces en las que debemos preguntar, porque es muy importante escuchar a la otra persona. Y muchos de nosotros actuamos de esa manera, muchas veces erróneamente. Por eso, entendemos que para vosotros es importante la puntualidad, pero para nosotros tenemos que ser comprensivos con la otra persona. Y por eso debemos ser siempre, no sé, comprensivos. ¿Podemos acabar? O sea, ¿se puede acabar antes de que acabe el tiempo? ¿Se puede acabar antes? Sí, pero... Vale, es que no tenía nada más que decir. O sea, en este ejercicio es más difícil llenar el tiempo, pero cuando lo preparemos un poco hay que acabar en el 0-0. Sí. O sea, sí. De hecho, 10 segundos dan para muchísimo, o sea... Sí, por eso. Entonces, hay que ir al 0-0, pero bueno, también, a ver, cuando queden 10, 15, si no tenemos nada más que decir, se puede, pero vamos, yo os diré que es 0-0 en el debate. Resume en 10 segundos lo que quieras destacar. La palabra más importante para nosotros es comprensión y flexibilidad. Y ya está.
¿Qué argumento se nos ocurre para el equipo contrario que resulte muy innovador? O sea, muchas veces... Bueno, otro. Estamos hablando de la impuntualidad. Que estamos hablando de eso. Muchas veces lo que pasa es que hay argumentos, o sea, hay líneas argumentales que ya están como preconcebidas. Entonces, la impuntualidad parece que es mala y la puntualidad parece que es buena. Pero podemos darle la vuelta y podemos a veces dar argumentos que sean completamente opuestos. Voy a dar uno que se me ocurre ahora en contra. Imaginemos que decimos, la impuntualidad, no hemos venido aquí a hablar de que la impuntualidad sea un mal menor, sino incluso es buena. Porque a día de hoy, como bien decís, el tiempo es oro, lo habéis explicado, de otra cosa no habéis hablado, que el tiempo hay que aprovecharlo y demás. Y muchas veces lo aprovechamos con la persona equivocada, pero no nos damos cuenta o lo hacemos demasiado tarde. Así que la impuntualidad es una herramienta, es un síntoma prematuro de una enfermedad que es perder el tiempo con gente que no nos merece la pena. Así que nosotros defendemos que la impuntualidad es buena, y ese es un argumento nuestro, porque evidencia esas relaciones que van a caducar. Una persona que llega tarde es porque le importas una mierda, hablando claro. Así que no vamos a defender que la impuntualidad es algo que haya que hacer, sino en este caso defendemos que es buena. O sea, fijaros qué extremo. O sea, es como surrealista, pero tiene sentido. O sea, si lo explicamos, tiene sentido. Todo lo que esté argumentado, evidenciado, tiene sentido. ¿Y ahí qué dato podía poner? Podría empezar a decir, vivimos en una sociedad cada vez más aislada, nos socializamos menos, las relaciones sociales son de peor calidad. Entonces, fijaros, no sé, estirar un poco la línea. A ver, tenemos tiempo de que digáis algo más fuerte todavía. Equipo a favor, otro argumento. Antes hemos hablado, había argumento económico, había argumento social, había argumento emocional o de estabilidad mental. Venga, ¿quién sale? Bueno, como bien ya habéis comentado, has comentado que cuando alguien va a ser impuntual, que tenemos medios y tenemos fuentes para poder comunicarlo, pero nosotros, vamos, eso lo vemos algo básico y es evidente que si tú ves que no vas a llegar a la hora acordada, debes avisar. Nosotros no estamos diciendo que nos avises, sino es que eso debe de ser algo básico. Y luego, bueno, voy a repetir tus argumentos, sí, pero bueno, la impuntualidad puede servir para darnos cuenta de las relaciones que ya están caducadas o de las relaciones que ya no valen la pena, porque si alguien no se esfuerza, y no estamos hablando de accidentes o de imprevistos que te puedan surgir, sino de alguien, si es impuntual, porque no se ha estructurado su tiempo para llegar a la hora contigo, significa que es una persona que no piensa en ti y que, por lo tanto, no te tiene en cuenta y no se centra en la relación. Entonces, ¿estás diciendo que la impuntualidad tiene cierta utilidad? Sí, por supuesto, por supuesto. En esto estoy de acuerdo con el equipo porque pienso que puede ser útil para darte cuenta de la persona que no está pensando en ti. Claro, tendría que darle la vuelta, ¿no? A tu pregunta. Bueno, no sé qué le digo, equipo. Tú ahí puedes decir, vale, en este punto has metido la pata, es como... Sí. O sea, de repente, sin embargo, es verdad que en eso os damos la razón, pero no en todo lo demás, que volvemos a repetir. O sea, dices, bien, igual me has metido un gol, pero ahora yo te meto 10 y el partido lo gano yo. O sea, a veces... Vale, entonces, pensar siempre en la relatividad de las cosas. O sea, esto no es o blanco o negro, puede ser más alto o más bajo, es como podemos relativizar un error nuestro, un argumento del contrario, o sea, sí, eso me parece bien, pero es que eso es la punta del iceberg. Ahora vamos a hablar de lo realmente importante, que es el argumento económico. Entonces, habla de la importancia, desde un punto de vista económico, de ser puntual, o de lo malo que es. Eso se lo has comentado a él, pero yo no sabía por dónde ibas ahí cuando has hecho lo económico. Pero tú invéntate, o sea, ¿a qué te suena? ¿Crees que se puede contar algo?
económicamente. Económicamente. O sea, pérdida de tiempo. Ah, bueno, vale. Bueno, la impuntualidad ya no es solo... ¿Eh? Está hablando todo el rato de persona a persona, de quedada, de tal. Claro. Económicamente, si yo llego tarde... Pérdida de vuelos. Claro, no tengo de trabajo, o tengo una cita que tenía que hacer una venta, o... Imaginemos, sí, por ejemplo, podemos hilarlo con por qué existe, luego esto también es un poco falacia, pero por qué existe el overbooking. O sea, porque las aerolíneas nos quejamos que venden más billetes de la capacidad que tiene el avión. Pues es porque hay gente impuntual, que claro, llega tarde al avión, evidentemente tal, pero no solo eso, a veces incluso llegan tarde y como son unos pesados, les esperan y generan retrasos. Claro. ¿Y sabéis eso qué coste tiene? Pues, Claro. o sea, entonces podemos Claro. abrir el mundo, Sí, no es sí. solo quedar para tomar un café y llegar tarde. Claro, y ya... Ah, bueno. Dale. Bueno, le puedo decir que no, ¿no? Sí, tú dile. Ah, pues ya está. No, calla. Respuesta breve y sencilla. Venga, dale. Bueno, y luego hay que decir que este debate se está centrando mucho en la relación interpersonal, pero la impuntualidad va más allá de lo emocional o de lo personal. También debemos de atender la impuntualidad en aviones, impuntualidad en el transporte. Es decir, imagínate que alguien tiene que coger un bus para llegar al avión y porque alguien le dice espera, espera que se me ha caído, o espera, espera un momento que no llego, el bus se retrasa, ya no llegas al avión y tú te quedas en tierra. O sea que no estamos hablando ya solo la impuntualidad de una quedada, estamos hablando de la impuntualidad o en el trabajo o en los transportes. Y ahora exagéralo más. O sea, ya has plantado un nuevo espacio que muy interesante. Puedes decir, pero claro, ¿de qué trabajos hablamos? ¿Y si el impuntual es el controlador aéreo, el responsable de una central nuclear? O entonces de repente dices, el cirujano que nos va a operar. Claro, diréis, no, ya vendrá otro. No, pero ese no va, que era el que tenía que ir, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en ese caso de ser impuntual? Entonces ya abres un espacio que la gente dice, espérate, que esto no va de café solo. Entonces remata con esa idea, exagerando. Y claro, imagínate que es vuestro padre o es vuestro familiar quien está herido gravemente con una hemorragia. Imaginaros que porque el médico llega 5 minutos más tarde porque se estaba echando un café con sus colegas, vuestro padre o vuestro familiar acaba fallecido. ¿Cómo os sentaría esa impuntualidad esta vez? ¿Qué consecuencias trae? Puedes hablar. No, pero bueno, va, dale. Ya que estamos. Pregunta y le voy a dejar esos 16 segundos para responder, para dar la pregunta. En lo que decías sobre el medio de transporte que se va antes y pierdes por eso el vuelo, ¿eso no significa que se va antes del tiempo? Es decir, que no es puntual porque se va antes. Nosotros estamos hablando de la puntualidad de después. No estoy entendiendo tu pregunta. Vuelve a hacer la pregunta, pero más concisa. O sea, ¿qué quieres preguntar? Estabais hablando sobre que siempre hay que llegar antes, pero el autobús que se va antes en vez de irse así. Bueno, eso en parte también es ser impuntual. Puntualidad es puntualidad, la definición podríamos entenderla como salir a la hora que es, pero podría ser ni más tarde ni antes. Entonces, en este caso que me estás planteando, mismamente es ser impuntual. Muy bien, ahí le ha dado la vuelta el decir, no, es que no es solo llegar tarde, o sea, es que llegar muy pronto y empezar a dar la brasa también es subirse, ¿vale? Es como la centralidad en este caso. Vamos a hace el equipo en contra una refutación más y ya las conclusiones. Buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este tiempo de debate. También agradecerte a ti, compañera, al haber defendido nuestro argumento anteriormente. Vale, hablamos todo el rato, hemos estado hablando de voy a llegar tarde, has llegado tarde, yo he llegado antes. Vale, me estáis diciendo que ninguno de vosotros nunca en la vida le ha ocurrido algo y ha llegado tarde y se ha retrasado. El profesor mismamente en los exámenes de selectividad llegó tarde.
se da un poco de tiempo. He llegado ahí 3 minutos, el examen se acaba 1 hora y 3 minutos más tarde. No pasa nada. Estamos hablando todo el rato, impuntualidad es algo malo. Sí, vale. Y si es algo malo, pero no es peor lo que le haya podido pasar a esa persona. Igual ha salido 5 minutos antes de su casa, pero al ir a pillar el bus se ha encontrado con un accidente de tráfico en el camino. ¿Es el culpable del accidente de tráfico? No. Pero el accidente de tráfico es el culpable de su retraso. Por lo tanto, estáis defendiendo continuamente, es que ha llegado tarde. Es que hay que preguntar a esa persona, ¿por qué has llegado tarde? ¿Te pasa algo? Vivimos en la era de las telecomunicaciones, como bien hemos dicho, tanto nosotros como vosotros. Entonces, ¿tanto cuesta coger nosotros el móvil que hemos llegado antes? Hemos llegado 5 minutos antes. ¿Tanto nos cuesta coger el móvil y decirle, oye, ¿estás bien? Es que te estás retrasando. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Tanto nos cuesta eso? Después también hablamos mucho de, es que si llego tarde, igual pierdo el vuelo. Ya, pero repito el mismo argumento. No llegas tarde porque tú quieras. ¿Acaso alguno de vosotros se compra un vuelo por 500 euros, porque los vuelos están caros, y decide llegar tarde? No. Vamos a ser realistas. No nos sobra el dinero para llegar tarde a un vuelo que hemos comprado tan caro. Para ir al destino... Hacerle una pregunta para desmontar esa falacia que acaba de decir. Dime. Vale, ¿por qué tenemos que ser comprensibles? Atención. Creo que le ha ayudado un poco la pregunta, sí. ¿Nunca has llegado tarde, compañera? ¿Nunca has llegado tarde? ¿O nunca has estado durmiendo y el despertador no se ha sonado? ¿O nunca has salido, te has ido a la parada de autobús, llegas 1 minuto tarde, ¡ay, el bus se me ha escapado! Esas cosas... Sí, sal 5 minutos antes de casa, pero ¿y si esos 5 minutos tú los estabas invirtiendo en otra cosa? Sí, es importante, voy a llegar tarde o voy a llegar pronto, pero es que hay que pensar en esa segunda persona. ¿No sabéis el estrés que genera el tener que llegar pronto a todos los sitios? No, estoy justificando que llegar tarde no depende de la persona que llega tarde en la mayoría de los casos. Gracias. Bien, como lo habéis visto, la pregunta era... Le ha ayudado un poco, sí. Pero, o sea, la pregunta, ¿qué queréis? ¿Que le ha ayudado o no le ha ayudado? Claro, pues le decía, pues hay que pensar en los demás, claro, eso es como un marco. ¿Qué hacemos con alguien recurrente que es impuntual porque lo adopta en su propia manera de ser? Actitud. Vamos a... Ya se acaba el turno de refutación. A ver, vamos al turno de conclusiones. Vamos con el turno de conclusiones. El turno de conclusiones solo va a haber 1 minuto. Es la intervención que aparentemente menos aporta, pero es la más difícil de hacer, porque en la conclusión, en general siempre lo digo en las clases y lo he vuelto a decir hoy, ¿qué es lo importante? ¿Empezar bien o acabar mejor? Acabar mejor. La evolución la percibimos. O sea, si empezamos en 5 y acabamos en 6, ¿creéis que es mejor empezar en 5 y acabar en 6 o empezar en 7 y acabar en 6? Acabamos en el mismo punto. Pero es peor empezar en 7, aunque si calculásemos, hablando desde un punto de vista matemático, la integral de la curva, hay más área en el 7, o sea, sería mejor, tendría mejor nota el 7, pero la percepción no. O sea, matemáticamente es mejor, pero socialmente no. Ir de menos a más es una cosa que funciona. Y entonces, por lo tanto, la conclusión es importante. ¿Qué tendremos que transmitir en la conclusión? Claridad de ideas, destacar lo que queremos, llevarnos o hacer un resumen interesado de lo que ha ocurrido, no aportar datos, no mentir, pero destacaremos lo que queramos. Si se han hecho 5 preguntas y ha habido una que nos ha gustado, pues le decimos, bueno, y en un tono de recopilación. Por lo tanto, no hablamos, ya no hay preguntas, no hay refutación, simplemente recopilamos todo lo que ha pasado. Vamos a ver cómo sale. Y siempre empieza al revés, empieza en contra y luego acaba a favor. Así que en contra, a concluir 1 minuto.
O sea, ayuda mucho cuando llegamos a este punto, decir, bueno, llegados a este punto, toca el turno de conclusiones. Vamos a hacer un resumen de lo que ha ocurrido en este debate, destacando los puntos importantes que han dado lugar, tanto de cual. O sea, hacemos como una especie de introducción y a partir de ahí hablamos en pasado y recopilamos, cuando quieras. Para llegar a las conclusiones de este debate, cogeré como ejemplo a Bob. Bob vive en la gente que está en contra de llegar tarde. Bob está muy estresado porque siempre tiene que llegar a tiempo, siempre está pensando en los demás y nunca están pensando en él mismo, que por qué ellos pueden llegar tarde y yo siempre tengo que llegar a tiempo, siempre me estreso de yo siempre tengo, yo siempre, yo y yo, nunca pienso en lo que yo quiero de verdad. Pero ahora estamos pensando en Bob, en el que a veces llega tarde. Pero llega tarde, ¿por qué? Porque el tiempo que está utilizando para llegar tarde lo está utilizando productivamente. Y no se está estresando en qué tengo que hacer por los demás. Bob además tiene amigos que lo comprenden, que a lo mejor llega tarde algún día. ¿Pero por qué llega tarde algún día? Porque le ha pasado algo. Y por eso tiene amigos que, sinceramente, tienen relaciones sociales que de verdad lo comprenden. Y por eso llegar impuntual a veces es algo bueno. Vale, en este caso, hablar de Bob está bien si hubiésemos hablado en la introducción. Si no, no. Si de repente es nuevo, no. Pero bien. Bob Esponja. Que no, que Bob es una metáfora. Vamos a ver cómo lo hace la favor. Buenas tardes. Habéis argumentado muy dramáticamente sobre este tema. Siempre habéis estado al límite de vuestras posibilidades, porque no hay que justificar con argumentos tan débiles el que una persona sea tan poco coherente con la forma de respetar a los demás. Y el tiempo es un bien que debemos de saber gestionar, porque la consecuencia de saber gestionar el tiempo o no saberlo nos trae unas pérdidas económicas o unos trastornos en la vida muy grandes. Entonces hay que tener respeto, consideración y ser coherentes consigo y con los demás. No sirve argumentar tan dramáticamente de que esto sí, esto no. No, hay que ser coherente y saber hacer las cosas bien para poder llevar una línea en la vida. Vale. Acabamos de ver dos ejemplos de cómo no se hace una conclusión. O sea, os he dicho antes, pero es de verdad que es el turno más difícil. Yo soy el primero, cuando debatía yo nunca hacía conclusiones, porque no las hacía bien. Pero es muy difícil, porque tendemos a seguir refutando. En este caso, el equipo a favor no se ha quedado contento con seguir refutando, sino que encima ha hecho una cosa que en debate no hay que hacer, que es juicio de valor. Entonces, esos argumentos eran malos. Eso no se puede decir, es dime por qué. Mira, tu argumento número 1 no era bueno, ¿sabes por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y el 2 peor todavía, por esto, por esto, por esto. O sea, claro, nunca hacemos juicio de valor. Es que me parece que vuestra línea argumental es muy floja. Didlo por qué, ¿no? O sea, cuidado con los juicios de valor, las opiniones no aportan nada, tenemos que ser mucho más neutros. Las conclusiones tienen que ser una recapitulación. Ayuda mucho a hablar en pasado. Llegados a este punto, vamos a concluir. Durante este debate hemos visto cómo el equipo contrario defendía, apoyado en 3 argumentos, o en 2, o en 1, o en una idea, su tesis. Nos han enseñado datos, nos han hablado del ejemplo de no sé cuál, y nos han dicho que no sé cuál. Sin embargo, nuestro equipo, para refutar eso, les ha enseñado este dato, les ha hecho una pregunta a la que el equipo contrario ha contestado de esta manera. Ha quedado evidente que no entendían el no sé cuál. Y hemos construido también. Nuestra línea argumental en este caso ha defendido
el sentido o la utilidad de la impuntualidad como una herramienta de selección social. Hemos hablado también de la relevancia de no sé cuál. Por lo tanto, ¿os acordáis que al principio os hemos contado la historia de Bob? Bob tal y no sé qué, no sé qué. Y Bob es el primero que si le preguntásemos a la pregunta de este debate diría que la impuntualidad no hay que tomársela tan en serio como os la habéis tomado. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, ¿entendéis un poco el tono? O sea, el tono de la persona que concluye. Primero, la persona que concluye ni refuta ni introduce. Es una persona que tiene que estar viendo el debate y tomando notas. No aporta datos nuevos, habla en pasado con este tono. Han dicho esto, nosotros hemos dicho esto. Evidentemente, destacaremos lo que queramos, lo que nos deja en buen lugar, lo demás lo omitimos. Hacer omisión, en este caso, vale. ¿Tenéis alguna duda de lo que hemos hecho aquí? ¿Algo que comentar en el ejercicio que acabamos de ver? ¿No? Ahí en la conclusión me hubiera quedado bien hacer mención a lo que dijiste, del valor del tiempo y de que era una palabra, impuntualidad era una palabra laxa para referirse. Si lo hemos dicho antes, sí. Si lo hemos dicho antes, sí. Si es algo nuevo, no. Por ejemplo, una idea que se podía haber dicho, que también es muy interesante, es, la habéis querido decir, pero no se ha llegado a concretar, es como, igual el que llega pronto siempre es que se va pronto también de los otros. O sea, ese concepto de, esto es como una manta, si estiro de un lado y el que llega tarde no es que esté durmiendo, sino que es una persona que le gusta acabar bien. Entonces, eso, que es también un poco falacia, pero nos ayuda como a aportar como cosas rompedoras, o sea, es como, ¿por qué la gente llega tarde? O sea, pues hay toda una, podemos meter en el saco muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en general bien. ¿Cómo se valora, cuál es la función de estas cosas? O sea, ¿cómo se valora si un argumento es mejor que otro? O sea, ¿qué depende de que un equipo gane? O sea, lo primero, si se entiende, pues muchas veces no se entiende nada, entonces si no entienden, pues nada. Una vez que se ha entendido, ahí sí que hay un juicio de valor, o sea, un jurado, y por eso no juzga a una persona sino varias, lo juzga en base a su experiencia, entonces, y a su vida, a su cultura y demás. Entonces puede haber cosas que diga, esto no me ha gustado. Si son buenos, que deberán entender si se ha construido bien, si parte de datos reales, si el argumento es una falacia o hay un razonamiento bien hecho, si se lo han tumbado o no. Esto es muy importante, cuando te tumban un argumento tú tienes que levantarlo otra vez. Entonces, si se ha quedado ahí tumbado, si yo he dicho una cosa y me la refutáis y yo no la levanto, pues ese argumento ha muerto. Entonces, el argumento no es solo cómo se cuenta o qué se cuenta, sino cómo se percibe y cómo interactúa. Entonces, hay argumentos muy buenos que acaban en el suelo porque llega alguien y da un dato y dice, pues muy bien lo que has dicho, pero esto, mira esto, ¿qué dices a esto? Y tú no dices nada, pues ya está. Entonces, normalmente siempre hay uno que queda como más fuerte. Pero es subjetivo, ¿eh? Cualquier valoración es subjetiva. ¿Quién creéis que ha ganado de vosotros dos? Si tuviese que dar un premio. Aparte, si en general. Como jurado. Por ejemplo. Los cámaras ahora van a decir, sí. Pero ellos pueden ver luego la grabación, verlo con más tiempo. Eso en directo, ya dijimos el otro día. En directo, sí. Pero graban, eso graba y graba imagen y audio, o sea que todo lo que has dicho ha quedado grabado. Pero se queda aquí, para tu contra. Eso cualquier cosa, no lo sé ni yo, o sea que... En este caso, quizá el a favor pues era una postura más fácil, le ocurre siempre. Que a priori sí, cuando tú lees un tema, siempre hay una postura como más fácil de defender, que es como la que aparentemente está más asumida a nivel social. Luego a veces no pasa eso, y cuando uno se mete, se da cuenta que cuidado. Sí. Y esto que parecía un debate desequilibrado, había cosas que decir en la impuntualidad, ¿eh? Y si os digo, os lo preparáis hoy y mañana volvéis a debatir, habría más cosas que decir y ninguna tontería. O sea, que cuidado, bueno, alguna, sobre todo las que he dicho yo, pero... No, o sea, cuando estiramos un poco, pasa eso. Sí, a ver, la preparación es fundamental. Entonces, nos quedan 4 minutos para acabar el aula
Y volvemos a, o sea, os vuelvo a, bueno, he hecho este ejercicio ya, recordaros eso, o sea, la insistencia en que os apuntéis a la Liga de Debate no es otra que probéis un ejercicio intenso, como es el de defender una idea que uno prepara previamente, que es el tema que vimos el otro día de los recursos hídricos, súper amplio en el que podemos hablar de muchas cosas, pero que sobre todo la puesta en escena os va a ayudar a poner en práctica todo esto. Yo sé que, como me decías, son pocas clases, sí, podía estar dando 10 clases más seguramente, pero es lo que hay. Entonces, no desaprovechéis eso, os podéis apuntar en grupos de 3, 4 o 5, y si alguno no encuentra grupo, no llega a 3, que se apunte de manera individual. Sí. No es solo una representación. No, pero ahora es en Las Riojas, o sea, solo en la universidad. O sea, si hacéis un grupo de 3 os podéis apuntar. Si alguien de repente son 2, puede hacer 2 cosas, o apuntarse, parece que, bueno, o sea, si sois 2 os apuntáis como 2, y luego ya veremos si hay mucha gente suelta y se os propone las uniones. Pero sobre todo, incluso aunque estéis solos, no dejéis de apuntaros, ¿vale? Hacer un poco el esfuerzo de, no es tan difícil engañar a 2 más, pero hacer el esfuerzo es, y si no llegáis, os apuntáis. Y de verdad que es un poco lo que viene a cerrar el ciclo de formación que hemos dado este año, que han sido las 10 sesiones que hicimos en octubre y noviembre, y las 4 que hemos hecho ahora de debate. Pues una. ¿Pero qué decir? ¿Contra quién se debate? ¿Entre nosotros? Claro, entre los equipos, pero se puede apuntar gente que no ha venido al aula. Eso pasa, hay gente que ve eso y dice, me gusta el tema, y me apunto. Yo por ejemplo, cuando yo estudié en Pamplona, en la universidad pública, y cuando yo hacía eso no daban formación. Yo me apunté a la liga así, porque sí. Y es de largo, hice una carrera de 5 años, estuve 5 años, de largo lo mejor que hice en la universidad. ¿Eh? Eso no viene al cuento. Que quieren cotillar. No, estudié ingeniero agrónomo, muy en línea con lo que cuento aquí. Muy en línea, pero al final da igual, porque la gente que se piensa que esto es para la gente de derecho y demás, que muchas veces pasa, no, eso para los de derecho que tienen que hacer juicios, da igual, todo el mundo tiene que hablar bien. Y cuanto mejor hables, pues mejor vas a defender tus ideas en cualquier ámbito, o sea, en cualquiera, ¿vale? Y ese es el sentido de esta formación y el sentido del aula de debate. Entonces, de momento poco más que contar, cualquier cosa os podéis apuntar, estoy a vuestra disposición estoy en el grupo de WhatsApp, si me queréis mandar ahí algo, el correo o cualquier duda que tengáis, estamos presentes durante todo el año para lo que queráis. Última pregunta. No, el tema está ya. El tema es... Sí, deberían dejar... Vamos a ponerlo bien. Esa es la pregunta, ¿vale? La negrita y el rojo dan un poco de pie a lo que hay que poner foco, ¿eh? Pero no, están privatizados algunos, ¿no? A veces las preguntas, esa pregunta no la hemos puesto nosotros. Esa pregunta ni siquiera la ha puesto gente de esta universidad, sino de otra, porque luego esta es la que se pone en el G9, pero si me pedís mi opinión de la pregunta, me parece una pregunta mal planteada. Pero como es la que es y para todos es la misma, tendremos que ser capaces de aprovecharla bien, de construir un debate interesante, sencillo de entender, que nos permita interactuar con el equipo contrario y ganar, sabiendo que igual dice cosas que no son del todo. Como decís, ¿está privatizada? Pues no lo sé, parece que no, pero bueno. Así que llegados a este punto, el que no haya firmado que firme, aunque esto se acaba aquí, nos seguimos viendo en la liga y seguimos en contacto y nada más, ¿vale? Gracias.